Entonces, aunque yo quería, o ya a final de la carrera intuía que quería hacer algo relacionado con las finanzas, la realidad es que me fui a trabajar a Deloitte, que era la mejor oferta que tenía en su momento, en el departamento de auditoría en Madrid. Estuve haciendo auditoría de vehículos financieros, de fondos de inversión sobre todo, pero estuve poco tiempo, estuve unos meses, no me gustó mucho. Y me fui a los pocos meses a BVA, y estuve allí trabajando en el equipo de Asset Management, básicamente que es la parte de fondos de inversión de BVA, ¿no? Donde yo trabajaba en la mesa de trading allí, donde básicamente pues ejecutábamos las operaciones que querían hacer los gestores, en plan, pues cómprame Inditex, véndeme acciones de no sé qué, compra estos bonos, un poco ahí en la mesa de trading viendo cómo funcionaba todo eso, ¿no? Y luego, eso durante eso, fueron 6 meses en Deloitte y 6 meses en BVA, y luego tuve una oferta para irme pues a donde yo llevaba meses queriendo ir, ¿no? Que era un poco más al mundo de la banca de inversión. Luego podemos hablar en detalle, si queréis, sobre qué es esto de la banca de inversión, qué equipos hay, qué bancos, qué opciones, pero básicamente mi idea de irme ahí era porque es un sitio donde se aprende mucho, se aprende muy rápido, es un curro muy exigente, donde trabajas con gente súper trabajadora, con gente súper lista, y encima tiene unas salidas muy buenas, ¿no? Cuando pasas allí unos años, la verdad es que encontrar trabajos en otros sectores, o incluso bueno, principalmente dentro del sector financiero, pero haciendo otras cosas, o incluso en otros sectores, es bastante fácil, es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque un poco las empresas que fichan a gente de banca de inversión, pues tienen muy claro que esa gente pues lleva unos años trabajando mucho, bajo mucha presión, haciendo cosas relativamente sofisticadas, teniendo mucho contacto con clientes. Entonces, al final eso es un activo muy importante para una empresa, ¿no? Sobre todo si eres todavía una persona joven, porque si entras en banca de inversión con 22, 23 años, pues después de 3 años tienes 26, 27 y ya, por así decirlo, estás súper, súper rodado, ¿no? Entonces, estuve allí unos años, 3 años, en dos equipos distintos, Corporate Banking y Investment Banking. Luego, si queréis, podemos hablar un poco de qué hace cada cosa, o sea, de qué hace cada equipo y también de otros equipos dentro de Investment Banking que os suenen o que os interesen. Y luego, después de 3 años, me vine a Londres, que es donde vivo ahora. Me vine con una beca de Citi, del banco en el que trabajaba, donde tenían un programa donde sponsorizaban a cierta gente para que se fuera a estudiar a la London Business School, ¿no? Que es donde vine yo. Estuve aquí estudiando como un año y poco, y la idea era volver a Citi, pero bueno, mi ilusión en su momento cuando estaba en el máster bueno, y la que sigue siendo ahora, ¿no? Era la de trabajar en asset management, en inversión. Entonces, bueno, me salió una buena oportunidad aquí y decidí quedarme. Y llevo pues un año y medio trabajando aquí, más o menos. Algunas cosas así sobre mi carrera o cosas que pueden ser interesantes. Y voy contando cosas más que para contarlos y explicarlo todo, para que veáis un poco lo que he hecho y que luego podáis preguntar sobre alguna de las cosas que he contado, porque no quiero contarlo todo en detalle, quiero dejarlo para el turno de preguntas, pero bueno, para que veáis un poco de las cosas que he hecho y de las que puedo hablar, ¿no? Entonces, alguna cosa adicional que yo diría es, yo por ejemplo hice el CFA, los 3 niveles del CFA, que es un examen de finanzas que yo creo que todos conocéis, que está pues orientado a la gente que quiere a dedicarse a la gestión de activos. Hice también el KIA, que si queréis os puedo contar también un poco de lo que va, que es un poco como estilo CFA, pero para el mundo de las inversiones alternativas. Em, y luego, además de los trabajos que os he contado, durante el máster estuve haciendo prácticas en un par de sitios. Estuve haciendo prácticas en Blackstone, que es un fondo de private equity muy grande. Yo estuve en el equipo de Distress y de Special Situations, Distress Opportunities y Special Situations, que si queréis luego podemos comentar un poco de qué va la cosa. Em, y luego estuve también en un fondo de acciones, ¿no? De renta variable, como se dice, ¿no? De equities, como se dice en inglés, que se llamaba T. Rowe Price, que era uno de los fondos de acciones más grandes del mundo. Y luego, después de todas estas prácticas, pues desde hace un año y 3 o 4 meses, trabajo en Taconic Capital. Taconic Capital es un hedge fund neoyorquino,
que se fundó en el año 99 por dos antiguos socios de Goldman Sachs. Yo trabajo en la oficina de Londres, tenemos oficinas en Londres, en Nueva York y una pequeñita en Hong Kong. Y yo trabajo esto en la oficina de Londres. Somos un equipo de inversión relativamente pequeño, de 7 personas. Y bueno, luego tenemos mucha gente de apoyo, ¿no? Gente de compliance, abogados, informáticos, bueno, un poco todo gente de apoyo, pero el equipo de inversión somos 7. Y gestionamos pues más o menos 2.500 millones, nuestro equipo de Europa, y pues básicamente con la estrategia de invertir pues, en distintos tipos de activos, en distintos tipos de estrategia, pero siempre con un approach muy inversión fundamental, ¿no? De mirar el valor fundamental de las compañías y los activos que estamos invirtiendo, con una visión muy de protección de las pérdidas, ¿no? Siempre nos enfocamos mucho en qué pasa si las cosas salen mal, cuánto dinero podemos perder, no tanto cuánto dinero podemos ganar en el upside, que también, sino, pero primero siempre nos fijamos en cuánto dinero podemos perder. Y bueno, y en realidad en cualquier tipo de activos, ¿no? Tenemos deuda, tenemos activos cotizados, tenemos activos privados, tenemos edificios, tenemos hoteles, tenemos un poco de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace el trabajo muy, muy interesante. Entonces, Álvaro, esto es un poco sobre mí. No sé si quieres que abramos un turno de preguntas o quieres que cuente un poco más el mundo hedge fund o cómo lo quieres hacer, como queráis. A mí me da igual, lo puedo hacer como queráis. Pues Eduardo, si te parece, me parece interesante que vayamos analizando cada paso que has ido tomando en tu carrera profesional y que veamos en cierto modo cuál ha sido la importancia de cara pues, a acabar finalmente trabajando de lo que estás trabajando. Por ejemplo, si no me equivoco, empezaste trabajando como auditor en mercados de capitales. Bueno, si bien es cierto que bueno, al fin y al cabo tú te dedicas a los mercados de capitales, la auditoría en sí no tiene nada que ver con tu trabajo actual. Entonces, yo quería preguntarte si crees que sinceramente te fue de gran utilidad a lo mejor o tener esa experiencia en Deloitte y qué conocimiento adquiriste de cara a aplicar a pues, las siguientes etapas profesionales que afrontaste. Ujú. Mira, aquí dos temas o tres temas. Primero es que un poco lo que comentaba, por qué acabé en Deloitte. O sea, aunque yo no era lo que quería hacer, como os expliqué antes, tardé tanto en darme cuenta de lo que quería y durante primero, segundo, tercero de carrera, pues no presté mucha atención a mis salidas profesionales, pues cuando llegué a cuarto y tuve que empezar a buscar trabajo, pues no tenía nada de camino andado, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no había aplicado a los sitios a su tiempo, entonces tampoco me quedaban muchas opciones. Entonces, por eso decidí aplicar a Deloitte, porque aunque no era finanzas, pues es una empresa muy reconocida, con nombre, donde se trabaja con clientes muy potentes. Y oye, donde yo creía que se podía aprender bastante, ¿no? Por lo menos para la primera parte de mi carrera. Eso por un lado. Luego, ¿qué dos cosas aprendí? O sea, yo creo que en cuanto a cosas técnicas que haya aprendido que luego me hayan servido, creo que no hay muchas, ¿vale? No hay muchas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un junior en auditoría, al menos, o al menos en mi caso, y creo que en general pasa mucho, no ves el big picture de las cosas, ¿no? No ves la imagen general de lo que está pasando. Simplemente tienes una serie de tareas que te mandan a hacer, que las haces como mejor puedes, pero realmente no te enteras muy bien por qué estás haciendo las cosas. Entonces, yo no diría que al menos al principio, y de nuevo, quizá cuando llevas 3 o 4 años sí, ¿no? Pero al menos al principio no creo que la parte técnica a mí me haya ayudado demasiado. Pero ¿qué es lo que me ayudó? Yo diría dos cosas. Uno es Em, uno es tratar con clientes, ¿no? Y trabajar en un ambiente profesional. Al final vienes de la universidad, vienes súper verde, no sabes lo que es tratar con clientes, cosas tan tontas como mandar emails bien a clientes bien hechos, relacionarte con tus superiores, relacionarte con tus compañeros, no, porque al final es como está en la universidad, ¿no? Pero con tus superiores, con los clientes, es algo que yo aprendí en esos meses que estuve. Y mira, os voy a poner una anécdota que yo ahora lo pienso. Y digo, joder, estaba súper verde de aquella, porque yo recuerdo que estaba con mi jefa haciendo la auditoría de un banco, no, de los fondos de un banco, ¿vale? En Madrid. Y yo me acuerdo que teníamos que ir
a sentarnos con una persona del cliente de contabilidad para que nos confirmaran unos números y, bueno, un proceso bastante pesado de ir número por número, confirmando y demás. Y recuerdo estar en la reunión con ellos dos y mientras ellos estaban hablando y comentando los números, yo estaba con el móvil, me acuerdo, saqué el móvil en plan, ¿sabes? Para responder mensajes, para mirar el WhatsApp, era como, tío, ahora lo pienso y digo, joder, ¿cómo en un ambiente profesional de ese calibre pude hacer eso? Ahora no se me ocurre, ¿no? Bueno, pues después de esa reunión vino mi jefa, me echó la bronca, tal. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que aprendí en Deloitte, ¿no? Moverte en el ambiente profesional. Y luego, otro tema, y esta yo creo que es la parte final de la respuesta, es al final yo pues, estudié en Oviedo, luego estuve fuera, pero realmente nunca había vivido en Madrid, nunca había tenido contacto con gente joven, profesional, con ambición, como con la que tuve en contacto cuando llegué a Madrid y cuando empecé en Deloitte. Por lo tanto, eso pues me hizo abrir un poco la mente en cuanto a, oye, pues conoces a gente de tu equipo de Deloitte, te invitan a fiestas, conoces a otra gente que trabaja en otros sitios y te abre un poco la mente en cuanto a otras opciones profesionales, otros tipos de empresa. Y al final yo un poco con lo que me quedaba yo ahí era, oye, yo lo que quería era trabajar pues en un banco de inversión y conocía gente durante esa época que trabajaba en los bancos y un poco con lo que yo con la copla con la que me quedé fue, oye, yo conozco a esta gente, no creo que tengan nada ni en inteligencia, ni en capacidad de sacrificio, ni de trabajo, ni nada que yo no tenga. Por lo tanto, ¿por qué no puedo aspirar a eso también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la segunda parte para lo que me sirvió en mi tiempo en Deloitte. No sé si queréis que siga o vamos paso por paso o lo hacemos pregunta-respuesta y me extiendo un poco las respuestas. No, me parece bien si quieres que sigamos por ahora así, porque tal y como tenemos estructurado en web el formato, digamos, los asistentes a la charla solo pueden escribir la pregunta en cuestión a través pues, del chat de Q&A. Así que si quieres, nos esperamos. Primero hacemos un repaso tal y como estamos haciendo ahora sobre tu carrera profesional y demás, porque vamos, yo en principio tengo algunas preguntas que hacerte que creo que son de bastante interés. Mencionabas que eso, que en Deloitte notaste que no eras capaz a lo mejor que como junior era complicado, pues eso que tú decías, el ver el bigger picture. ¿Crees que tú en tu cambio ya, cuando empezaste a trabajar en trading en el BBVA, es algo que te aportó el poder, digamos, exactamente mirar el bigger picture? Yo creo que un poco más, o sea, realmente ahí sigues siendo una persona muy junior, por lo tanto hay cosas que te pasan por delante y por detrás de las que no te enteras muy bien, pero algo que sí que aprendí en BVA, y no por estar en BVA en sí, sino por el tipo de posición, que era una mesa de trading, era entender un poco cómo funcionan los mercados, ¿no? O sea, al final probablemente, quizá algunos de los que estáis aquí os gusta la inversión y hacéis pues valoración de empresas, intentáis comprar acciones, vender y demás. Y eso está bien y eso es al final la clave, ¿no? Pensar cuánto valen las cosas, intentar comprarlas o venderlas si no están en el precio correcto. Pero realmente cuando estás en una mesa de trading te das cuenta de muchas cosas de cómo funciona el mercado a corto plazo que si no estás dentro no te enteras, ¿no? Cosas como, oye, cómo se mueve el volumen de compra y venta de un activo durante el día, cómo funcionan las subastas una vez que cierra el mercado. Las subastas, siempre hay una subasta después del mercado de unos 15 o media hora, dependiendo del mercado, donde se hacen bloques y cambios de acciones muy grandes. ¿Qué pasa cuando hay una presentación de resultados? Salen los resultados, cómo se mueve el precio de esa acción. O sea, hay mucho, por así decirlo, feel de mercado y cosas que pasan que si no estás delante del Bloomberg o delante de tus aplicaciones de trading, no te enteras, ¿no? Y yo no creo tampoco, no soy una persona que crea que eso información de mercado de corto plazo sea súper relevante y tengas que, ¿sabes?, te vaya a solucionar tu inversión por estar encima de esa información, pero sí que te da cierto, quizá te evita errores, ¿no? Yo qué sé, típica cosa, ¿no? Oye, cuando ves una acción que está cayendo mucho, ver quién está vendiendo, por ejemplo. ¿Quién está vendiendo? ¿Está vendiendo inversores fundamentales que están viendo algo raro?
o está vendiendo a alguien que está haciendo trading. O sea, todo este tipo de cosas te dan ciertas pistas aquí y allí de qué está pasando, ¿no? Entonces, yo te diría que eso es el aprendizaje principal de BBVA, y también yo tenía un jefe bastante bueno, Pablo, que era una persona como muy, muy curiosa, que siempre estaba intentando mejorar pues, las estrategias de trading y todo ese tipo de cosas. Y por último, última cosa para comentar de BBVA, también yo creo que ahí me di cuenta por primera vez de lo nerviosa que se pone la gente con el dinero, ¿no? Recuerdo una gestora de BBVA que nos había pedido hacer un trade, no recuerdo ahora mente, era comprar algo, no me acuerdo qué tipo de acción, y nos había pedido comprarlo de una manera determinada, ¿no? Porque tú al final, si quieres comprar X tamaño, o sea, X acciones de algo, puedes comprarlas todas a la vez, puedes comprarla con precios límite, puedes comprarla con el volumen tradeado, depende cuál sea la estrategia. Y nos había pedido una estrategia y yo por error había implementado otra, ¿no? Em, y la realidad es que vino a nuestra mesa, cayó una bronca ahí, cuando la realidad es que habías perdido igual un 0,1%. Y ahí yo creo que me di cuenta de, joder, qué nerviosa se pone la gente cuando está hablando de dinero y cuando se está jugando el dinero, ¿no? Y es algo que he continuado viendo y que sigo viendo ahora mismo, ¿no? En mi día a día. De acuerdo, Edu. Y bueno, luego seguimos avanzando en tu carrera. Luego, si no me equivoco, empiezas como analista en Citi. Entonces creo que es importante, bueno, que, pues, que puede ser de interés de cara a que los asistentes al evento lo sepan. ¿Cuál es la diferencia que existe entre corporate banking e investment banking? A ver, bueno, primero, los dos grandes grupos que hay en un banco de inversión, en realidad hay cuatro o cinco, pero los dos grandes son Markets y Investment Banking. El equipo o la división de Markets, pues, está compuesto sobre todo de tres tipos de equipos dentro de esa pata, que son los analistas de research, que básicamente publican pues su opinión sobre valoración de activos, sobre qué acciones hay que comprar, qué hay que vender. Esa es la parte de research. La parte de ventas, que básicamente es la gente que trata de colocar las ideas de inversión a fondos, comunicarlas, decir cuál es la visión de ese banco en concreto. Hoy, por ejemplo, estuve con el Santander, hoy tuvimos una llamada con el Santander, donde estaba el estratega del Banco Santander hablando de asset allocation, que el asset allocation es un poco cómo distribuir tu capital, no en acciones o en compañías concretas, sino por tipo de activo, ¿no? Pues decía, oye, pues hay que ponerse largo es comprar. Hay que comprar bonos americanos, vender acciones de mercados emergentes, comprar pound y vender lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la típica situación donde teníamos a un analista y a un ventas. El ventas nos puso en contacto y nos daba un poco del big picture, del high level, de cuál es la posición del Santander, y luego el analista nos contaba un poco más en detalle, ¿no? Esas son las dos posiciones que está mencionando ahora. Y luego tienes el trader, que es la persona que básicamente ejecuta operaciones. Si nosotros, por ejemplo, como Taconi queremos comprar algo, pues vamos a un trader de X banco para que nos vaya a mercado y nos la compre, ¿no? La acción o el activo que estemos comprando. Entonces, esa es la parte de markets. Pero luego, la parte de investment banking a lo que se dice, y la parte de markets, un poco lo diferencial entre las dos partes es que la parte de markets solo opera con información pública. Es decir, un analista, ni un trader, ni un ventas puede saber nada interno de la compañía que no sea público, es decir, que no esté en sus cuentas anuales o que no está publicado pues en sitios donde pueda tener acceso todo el mundo, ¿no? Lo que se dice información pública. Sin embargo, la otra parte de investment banking, que es donde yo trabajaba, es la parte privada, y se llama privada porque tú trabajas con las compañías y te metes en las tripas de las compañías, te sabes todos los números porque le estás asesorando en transacciones. Y dentro de Investment Banking yo diría, hay cinco equipos dentro de la parte bueno, Corporate and Investment Banking. Cada banco lo llama de una manera distinta. Hay el equipo de Investment Banking o M&A, que básicamente son los que asesoran en fusiones de adquisiciones, ventas de activos, pero luego también en cierta medida en salidas a bolsa y demás. Es un poco el asesor, es todo lo que sea estratégico para la compañía, ¿vale? Como os digo, pueden ser fusiones, adquisiciones, pueden salirse ahí a la bolsa, lo que sea. Luego tienes el equipo de Corporate Banking, que es en donde yo empecé. Yo estuve como un año y medio en Corporate Banking, luego un año y medio en Investment Banking. Corporate Banking, que es el equipo que se dedica un poco más al día a día. Yo qué sé, o sea, hay que estar ahí para verlo, pero básicamente las empresas grandes tienen muchas necesidades
del día a día que necesitan resolver con su banca corporativa. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, coberturas de tipos de cambio si tienen un negocio en otro país o en otra moneda para que no les afecte el tipo de cambio. Pueden necesitar derivados de tipo de interés, que es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, levantas deuda o te endeudas imagínate, en Colombia porque tienes una filial allí, pues te proteges contra la subida de tipos de interés en Colombia para que luego no te afecte a tu P&L, a tu Profit and Loss. Gestión de la caja, es decir, si una empresa tiene muchas filiales en todo el mundo, ¿cómo repatrias el dinero? O sea, hay muchas cosas del día a día que son menos sexys, pero que son fundamentales para la supervivencia y el funcionamiento de las empresas, que es a lo que se dedica el equipo de Corporate Banking. A eso y luego a todas las operaciones pues de financiación con deuda bancaria, ¿no? Financiaciones que no sean muy complejas, ¿vale? Pues préstamos y todo este tipo de cosas. Y luego hay otros tres equipos, hay más, pero en realidad, pero yo creo que los tres equipos grandes adicionales son DCM, que significa Debt Capital Markets, que es decir, mercado de capitales de deuda, que básicamente ayudan a las compañías a emitir bonos y emitir deuda en los mercados. Tienes el equipo de Equity Capital Markets, que ayuda a las compañías o a salir a bolsa o a hacer ampliaciones de capital una vez pues si necesitan levantar capital adicional o lo que sea. Y un tercer grupo que es Leverage Finance, que son financiaciones apalancadas, que básicamente son cuando las empresas tienen que levantar deuda y de una manera como un poco arriesgada, ¿no? Son empresas pues, que están medio en problemas o empresas que tienen mucha deuda, entonces tienen que levantar deuda y este equipo les asesora para levantar deuda y luego colocarla, pues en este caso no a bancos porque no pueden tomar posiciones tan arriesgadas, sino pues a fondos de crédito, a fondos como nosotros podríamos ser, por ejemplo, que somos un hedge fund, este tipo de cosas. Entonces, estas son los distintos equipos. ¿Y qué aprendí en cada uno de ellos? Pues mira, en Corporate Banking yo creo que de nuevo fue mi primer trabajo verdaderamente en serio, ¿no? Porque estuve más tiempo, donde estabas en un sitio como Citi, que es un sitio pues, muy potente en España, que trabajas con los clientes más top de España. Y yo creo que hay dos cosas. De nuevo, aún más, pues cómo comportarte y cómo funcionar en un ambiente profesional. Y por otro lado, pues aprendí bastantes cosas de deuda, de cómo funciona la deuda, que normalmente no se habla tanto, no se conoce tanto, pero que es bastante interesante y además bastante útil. Luego hagas lo que hagas, saber cómo funciona la deuda, qué son los covenants, qué son las cosas básicas de la documentación de la deuda, todo este tipo de cosas, la verdad es que son muy útiles, ¿no? Aunque luego acabes haciendo otra cosa porque por así decirlo, te la pueden meter doblada por ahí muchas veces, ¿no? Y luego en Investment Banking, pues puramente conocimiento técnico, ¿no? De valoración, de modelización, de entender bien la contabilidad y luego cosas más, un poco que parecen más tontas, pero que ayudan en el día a día, como pues manejar el Excel muy bien, más que de manera muy avanzada, muy rápida. O sea, yo al final en mi día a día manejo el Excel cuatro cosas. Si no te creas tú que es esto rocket science, pero manejarlo rápido y con soltura y saber hacer las cosas importantes, esto es algo que aprendes mucho en Investment Banking porque estás todo el día ahí bajo presión para hacerlo rápido y creo que luego te salva muchas horas durante el día. Y yo siempre me hace gracia, por ejemplo, que, que yo siempre fui bastante lento usando el Excel, por ejemplo, comparado con otros compañeros míos. Y el otro día estaba con unos amigos que estamos viendo para comprar un negocio en Oviedo y estábamos por Zoom y yo les estaba compartiendo un poco el modelo que había hecho para ver si nos salía cuenta comprarlo o no. Y me decían, tío, flipo cómo usas el Excel, en plan, es una locura. Y yo les decía, joder, tío, pues, o sea, yo era el más paquete, o sea, no me quiero imaginar cómo lo usáis vosotros, en plan de copiar y pegar con el botón, con el clic derecho, ¿sabes? O sea, a ver, que esto es una gilipollez, que esto es una gilipollez, porque es aprender, pero que es algo que es útil, ¿no? Durante el día a día. Entonces yo te diría que esas cosas. Vale, de acuerdo, Edu. Y bueno, una cosa por lo menos, que no sé si se preguntarán los demás, pero yo sí, a mí sí me surge la curiosidad, porque digamos que una cosa es auditar cuentas, los estados financieros de una empresa, y otra cosa es ya asesorar a una empresa en base a su, digamos, pues, a sus propios estados financieros. ¿Cómo conseguiste dar el salto, que yo creo que es un salto bastante, bastante diferencial y complicado de dar, pues, de pasar de ser auditor a conseguir digamos, a dar un salto bastante, bastante grande? ¿Y qué crees que factores clave fueron clave a la hora de que tú consiguiese acceder a este puesto en City? Aparte, bueno, vamos con eso si quieres por ahora y luego te hago la siguiente pregunta.
O sea, primero un poco al salto profesional en sí. O sea, al final, como muchos sabréis, el mundo de investment banking es súper competitivo, es bastante difícil encontrar un trabajo, en Madrid sobre todo, que hay muy pocos puestos. Entonces, yo estaba en Deloitte, quería hacer eso y decía, a ver, no tengo un currículum tan bueno como para ir directamente al equipo de investment banking. Entonces, déjame ver cómo puedo meterme en Citi para una vez que estoy dentro, irme al equipo que quiero, ¿no? Entonces, vi una oferta en corporate banking, lo que intuí era que ahí va a haber menos competencia. Digo, bueno, pues me meto en corporate banking y luego ya me paso a investment banking si es que quiero, o si no me quedo en corporate banking, lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, ¿y cuáles fueron, yo creo, las claves además de ser un poco inteligente en cuanto a dónde voy a tener menos competencia a la hora de aplicar? El proceso de investment banking tiene como tres fases. Una primera fase donde te entrevistan con la oficina de Madrid y que es una parte técnica, ¿vale? Donde te preguntan pues valoración, cash flow, contabilidad. Y yo esto lo tenía muy bien preparado. Y muy bien preparado, y esto siempre se lo digo a todo el mundo, no es sabérmelo de memoria muy bien, las fórmulas, sino entender muy bien lo que estoy diciendo y entender los conceptos básicos muy bien. Es decir, yo hacía algo que era, me cogía con un Excel y cogía una cuenta de resultados, un cash flow statement, un balance y lo movía, lo tocaba, aprendía a cuadrarlo, veía por qué cambiaba las cosas. Al final esto es como todo, o sea, llega un momento, o yo lo que siento ahora es que cuando veo algo en un modelo o en unas cuentas, sé perfectamente cuando toco algo que va a cambiar y sé perfectamente cómo las cosas están relacionadas y lo sé y no es difícil saberlo, pero saberlo de manera rápida, intuitiva y sin tener que pensarlo es lo que a mí me hacía luego ir a las entrevistas, que me hicieran preguntas y en vez de soltarles la fórmula de arriba abajo, explicarle por qué estaba haciendo las cosas, me cambiaban los números y yo no tenía problema porque sabía de lo que estaba hablando. Entonces yo creo que eso es una de las claves para la gente que aplique investment banking y yo siempre que hacía entrevistas o que hablo con gente o le ayudo a preparar, siempre voy mucho como se dice, a los principios básicos para ver si se entiende. Entonces yo creo que me ayudó mucho. Y luego, la segunda fase es el Super Day, que es el Super Day es que te vas a Londres, te pasas allí un día haciendo pruebas con un paquete de candidatos. Éramos cuatro los que habían mandado allí, ¿vale? De los cuatro que habían entrevistado, o sea, de todos los que habían entrevistado, habían seleccionado a cuatro. Yo creo que ahí un poco la clave fue ser una persona echada para adelante, ¿no? En el sentido de que, oye, había un trabajo en grupo, que había dos grupos, y porque luego nos juntamos con la gente de otras oficinas, entonces éramos como ocho así, que había dos grupos y había que debatir. Y oye, pues ser una persona que no tuviera miedo a decir su opinión, no tuviera miedo oye, a hablar, a expresarse, a decir si no estaba de acuerdo decirlo, ¿sabes? Es una persona echada para adelante. Eso fue la primera prueba. Luego, otro ejemplo de echado para adelante, la segunda prueba, me acuerdo que tenía que hacer una valoración de algo. No me acuerdo y decir si la compraba, o sea, a qué precio la compraría y tal. Y yo aproveché no me acuerdo muy bien cómo lo hice, pero básicamente al final dije, oye, es que no creo, no es que no creo que haya que comprarlo a ningún precio, es que hay que venderlo. En plan, como que di una opinión razonada de algo que nadie se esperaba, y como más o menos estaba bien razonada, que luego no sé si tenía razón o no, porque es que no me acuerdo ni qué caso era. Y yo creo que a la gente eso también le llamó la atención. Entonces, eso es mi consejo para ir al Super Day cuando vayáis, si vais, que es eso, que sea una persona que se te vea con personalidad y que sin decir tonterías no tiene miedo a dar su opinión que probablemente no sea el consenso, ¿no? Y luego la tercera fase es volver a la oficina de Madrid y entrevistarte con la gente, con los superjefes, ¿no? Y yo creo que ahí es un tema más personal que otra cosa. O sea, al final en Investment Banking se pasan muchas horas, hay mucha gente joven y en general la gente es bastante enrollada. Y mi experiencia en Citi es gente bastante enrollada, que obviamente pues trabajaba mucho y tal, pero era gente joven, que salíamos por ahí, o sea, que pudieras estar bien integrado en el equipo y yo creo que hay que ir con ser una persona natural, una persona transparente, ir con buen rollo y yo creo que eso es la clave para la tercera fase, o sea, que te diría que estas cosas. Y luego, un poco, y luego en el trabajo en sí, o sea, a mí me ayudó mucho que durante el último año que estuve en BVA y los dos primeros de Citi hice el CFA, ¿no? Mientras trabajaba. Entonces, yo siempre lo cuento que al final, las primeras 4 años de mi vida, después de la uni, o sea, no creo que haya nadie que haya dedicado más tiempo que yo a finanzas, porque estaba trabajando todo el puto día, llegaba a casa, estudiaba el CFA, estudiaba el CAIA. Entonces, ¿qué hice ahí? Ahí fue lo que hice fue acumular un capital humano en finanzas que lo acumulé muy pronto, muy intenso, que luego me sirvió para el resto de años. Es decir,
Cuando yo llegué a Citi Investment Banking, que ya tenía hecho el KIA, el CFA y había pasado por Corporate Banking y demás, pues yo tenía que aprender un poco más, pues, los temas propios de Investment Banking, concretos de ese trabajo, pero no había nada que yo viera que no entendiera financieramente lo que significaba. Y hay mucha gente que yo, por ejemplo, ahora aquí que vivo en Londres, muchas veces al final en Londres, cuando sales por aquí, que ahora solo se puede estar en casas porque está cerrado, estás todo el rato con españoles que trabajan en finanzas y a veces te juntas con analistas de investment banking, otros está, porque al final es un poco pues la gente española que está por aquí, ¿no? Y muchas veces hablando con esa gente de investment banking te das cuenta que, porque te preguntan igual de que tu trabajo, lo que sea, te das cuenta que realmente hay gente que está allí, que son unos currantes de la hostia, que probablemente hagan muy bien su trabajo, pero que no tiene un entendimiento profundo de las cosas, porque cuando preguntas un poco, cuando explicas, ves que no te siguen tanto, ¿no? Entonces, yo te diría que eso y nada, y por ser también totalmente honesto, cuando dices, oye, esa transición de auditor a investment banking, a ver, yo los primeros 3 o 4 meses de investment banking los pasé muy mal, porque no estaba acostumbrado al ritmo, a la forma de trabajar, a la velocidad con la que había de hacer las cosas. Yo me acuerdo que luego mi jefe, cuando me fui, me dijo, tío, te hemos hecho una oferta para quedarte de asociado, creemos que queremos que te quedes aquí, tal, no sé qué, pero los 3 primeros meses pensamos, guau, este tío va a palmar, ¿sabes? Por el camino, porque se veía que no estabas acostumbrado. Entonces, que a mí me pasó, pero que luego, tío, ahora lo veo y te ríes, ¿no? Pero que no es en plan, oye, qué bien me ha ido, he cambiado, me ha ido súper bien. No, no, he pasado 3 o 4 meses muy malos, muy malos. Y eso es que todo el mundo tiene que tener en cuenta que se va a pasar. Y bueno, Edu, justo ahora que mencionas que se te ofreció ser asociado en Citi, yo creo que una pregunta interesante que es interesante hacerte es, ¿por qué tomaste la decisión de hacer un máster en finanzas en la London Business School en vez de hacer, por ejemplo, carrera dentro de la propia empresa? ¿O por qué decidiste, en cierto modo, congelar tu carrera profesional para formarte de nuevo en vez de seguir, bueno, pues promocionando ya sea en sitio o en otra empresa? Es muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta, porque en City, si estás rankeado a partir de un percentil, te sponsorizan, ¿no? Entonces, es decir, todos los años se podrían ir, con la ley en la mano o con la regla en la mano, todos los años se podrían ir 15 o 20 personas y solo se van 2 o 3. Y es porque es gente que no quiere poner frenazo a su carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hice yo? Lo hice por varias cosas. Primero, porque, como te había contado, yo estudié en la Universidad de Oviedo, por lo tanto, quería tener una buena universidad en mi currículum, porque al final eso es muy importante de cara al futuro. Aunque una vez que has pasado por Citi, Investment Banking, como que ya el currículum como que lo subes de nivel, el hecho de tener una universidad, una red de exalumnos y demás, para mí era importante, ¿no? Entonces, eso fue la primera opción, la primera razón. La segunda razón fue que yo realmente estaba bastante, bastante cansado de, pues lo que te diga, todos los años de trabajar, de CFAs, de no sé qué, y me apetecía parar un poco. Sobre todo parar, y al final si lo piensas era muy cómodo mi situación, porque paro, me pagan el máster, me pagan un bonus para que me vaya al máster y viva durante el año, y luego ya puedo volver. Entonces, bueno, sí, estoy retrasando mi carrera un año. O sea, bueno, me quedan 40 por delante, no sé si me explico. Entonces, era un no-brainer para mí, era una opción, una free option para ir, ¿no? Tercero, yo quería pensar bien si me quería dedicar al mundo de la banca de inversión o al asset management, es decir, a la gestión de activos, a la inversión, no a la banca de inversión, a la inversión. Y entonces era muy buen momento para parar, porque al final, cuando te metes en la rueda de investment banking, tienes poco tiempo para pensar, ¿eh? Y tienes poco tiempo para decir, oye, ¿qué quiero hacer en mi vida? Estás ahí en la rueda de curro, curro, salir, deporte. Como que es difícil parar y pensar. Entonces, yo quería parar y decidir realmente lo que quería hacer. Y por último, quería venirme a Londres. Y quería venirme a Londres porque, o sea, la confianza que yo tengo ahora mismo en cualquier situación de trabajo, por el hecho de haber estado aquí, haber trabajado en distintos fondos de aquí, a trabajar en inglés, de relacionarme con gente de todo el mundo y que en ningún momento me siento en inferioridad respecto a otras personas. O sea, me ha dado una confianza bestial, porque en City, que sí, que City era un sitio muy top, o sea, pero trabajas en la oficina de Madrid, entonces, yo siempre pongo el ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía que llamar a Londres y tenía que organizar una llamada con el equipo de Londres, que yo decía, buah, ahora ponerme aquí a hablar en inglés hora y media, y vas como mentalizado. Y ahora es en plan que me llaman, cojo, lo pongo en el speaker y estoy así horas. Entonces, eso es algo que te da estar en Londres, yo creo. Es difícil que estando en Madrid adquieres esa confianza y esa fluidez para este tipo de cosas. Entonces, esas son las razones y no, vamos, no me arrepiento para nada.
Y oye, es cierto que mucha gente que ahora que se quedó en City, que eran compañeros míos, pues ahora han seguido subiendo, pero vamos, no creo que ni uno ni otro sea mejor, simplemente pues queríamos hacer cosas distintas. De acuerdo, Edu. Y bueno, justo ahora llegamos, digamos, a la parte final ya de tu carrera en la que, digamos, que da el salto a los fondos de inversión. Y digamos que es la parte que más relación tiene con el contenido que nosotros estamos enseñando en el club. Quería que dentro de lo posible, nos comentases qué tipo de estrategias de inversión seguís cada uno de los tres fondos en los que estáis. Si no me equivoco, has dicho Blackstone, T. Rowe y bueno, este último Taconic, que es un fondo más pequeño, pero en el que digamos que me imagino que tu papel es más relevante. Y bueno, exactamente, quería que nos comentase un poco la estrategia de inversión o cuál era tu papel a la hora de hacer análisis de inversión en cada uno de estos fondos y cuál era la diferencia entre cada uno de ellos. Ujú. Bueno, Taconic es cierto que es un fondo más pequeño, pero Taconic debemos tener entre 7.000 y 8.000 millones bajo gestión, o sea, que no creo que en España, quitando los bancos, seguro que en España no hay ninguno. Lo que pasa es que es cierto que cuando te vas a Londres, a Estados Unidos y demás, todo se dimensiona de una manera que es que pierdes ¿sabes? La idea de cuánto es un fondo grande y cuándo no. Pero os cuento un poco porque yo creo que son tres sitios muy distintos, tres estrategias distintas y que además los escogí porque quería realmente ver cosas distintas, ¿no? O sea, el primero fue Blackstone. Blackstone es un fondo de private equity muy grande que yo creo que debe tener como 500 o 600 billones bajo gestión ahora. Tiene cuatro equipos distintos. Tiene un equipo de real estate, es decir, donde hace inversión inmobiliaria. Tiene un equipo de private equity, que es como empezó en el año 80 y pico, cuando lo fundaron John Schwarzman y Peter Peterson. Aprovecho para recomendar, si a alguien le interesa, un libro que se llama The King of Capital, que es el libro de la fundación de Blackstone, que está bastante chulo, que tiene mucha gracia, la verdad, ese libro. Eran antiguos socios de Lehman Brothers, estos tíos, luego montaron Blackstone, luego hicieron el spin-off de BlackRock, que ahora es un mega monstruo, antes era parte de Blackstone, o sea, tiene mucha gracia esa historia. Perdón, equipo de real estate, equipo de private equity, luego tiene un equipo raro de inversión en hedge funds que nadie sabe muy bien lo que hacen, que se llama BAM, me parece, o algo así. Y luego el equipo de GSO, que es el que trabajaba yo, que es el equipo de crédito y special situations, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos ahí en Blackstone? En Blackstone, ahí había tres estrategias dentro de la inversión en crédito, que la inversión en crédito, para que no sepáis, la inversión en deuda, no en equity. Había tres estrategias, que era una estrategia de distress, es decir, donde invertías en empresas que estaban súper mal y le estabas dando casi rescue, lo último dinero que necesitaban para sobrevivir, o incluso operaciones donde les dabas la deuda porque luego lo querías convertir en acciones y te quedabas con la compañía. Habría que meterse ahí en cómo funcionan las estrategias de distress, que luego si alguien me quiere preguntar, que me pregunte, pero bueno, hay bastante tela que cortar ahí. Entonces, esa era una de las estrategias, estrategia de distress. Luego, una estrategia que se llamaba mezzanine o subordinada, que básicamente es prestar deuda, no a empresas que estuvieran mal, pero empresas que tenían mucha deuda. Por lo tanto, aunque fuera una empresa buena, si tienes mucha deuda, oye, pues tienes ahí un riesgo y por lo tanto te tienen que remunerar con un interés más alto. ¿Para qué tipo de operaciones se usaba eso? Pues para operaciones donde, por ejemplo, una compañía quería comprar a otra y no quería hacer una ampliación de capital, es decir, no quería aumentar el número de acciones para no diluir a sus accionistas, por lo tanto levantaba deuda más arriesgada, tal. O sea, para operaciones un poco concretas y especiales. Y luego la estrategia de direct lending, que era la estrategia más, por así decirlo, préstamos más ordinarios. Entonces, ¿cuál era la ventaja aquí de Blackstone? Que Blackstone, como es tan grande, podía dar unos préstamos gigantescos. Entonces, por ejemplo, eh, hubo una fusión ahora bueno, cuando estaba yo en Blackstone, de hecho, entre dos compañías, una alemana y otra no me acuerdo, son empresas químicas, y Blackstone, en el equipo en el que yo estaba, le ofreció darle un préstamo de 1.200 millones de euros, en un solo préstamo. Entonces, ¿por qué eso añadía valor? Porque normalmente si una empresa tiene que levantar deuda de los bancos hasta 1.200 tienes que meter a 40 bancos. ¿Por qué? Porque ninguno quiere tomar el riesgo de tener un ticket tan grande, por si acaso se pierde dinero. Entonces, eso es algo que hacía Blackstone, que su tamaño le permitía hacer esta estrategia. ¿Qué pasa? Que, bueno, eran estrategias menos divertidas porque eran pues financiación más normal, no había tanta gracia como tenían las otras, las dos estrategias que te decía antes. Entonces, cosas llamativas de Blackstone, pues, o cosas menos buenas,
pues que al final como son equipos muy grandes, son equipos muy jerárquicos, donde al final es un poco como estar en investment banking otra vez, ¿no? Con tu MD, con tu vice president. Entonces, era muy jerárquico, era muy institucional, porque es un sitio así como muy institucional, muy serio, la gente de compliance te venía todas las semanas, o sea, era como muy, ¿sabes? Muy oficial todo, ¿no? Llegaba por ahí el founder y era como que todo el mundo se ponía recto, ¿sabes? O sea, era un poco serio demasiado para mí. Gusto. Entonces, eso respecto a Blackstone. Estuve 6 meses. Luego estuve en T. Rowe Price, que es un fondo de equities, como decía, un fondo también fundado, yo creo que en el 30, en el 20 y pico, es un fondo con mucha solera en Estados Unidos. Y ahí básicamente mi rol era ser de analista de equities, ¿no? Yo cubría un sector, y estuve 4 meses en verano, cubría un sector, yo cubría utilities, que no es el sector más excitante del mundo, pero por lo menos pues aprendí cosas de utilities que no sabía, de cómo funciona la regulación y todas estas cosas. Y básicamente mi labor era pues analizar, yo tenía una empresa que cubría y mi proyecto de verano, por así decirlo, fue, oye, tienes estas 10 empresas, tienes que seleccionar dos y decir si hay que comprarlas o venderlas y hacer unos informes de industria, hacer unos informes sobre las compañías y básicamente pues luego presentárselo a los portfolio managers para decidir si compraban o vendían. Y era un poco como funcionaba T. Rowe Price. T. Rowe Price tenía unos analistas que cubrían sectores, responsables de una serie de acciones donde ellos decían comprar o vender, y luego unos gestores que eran los que decidían si esas acciones se metían en el fondo o no. Entonces tu labor era un poco pues eso, analizar, pensar, poner recomendaciones y comentarla con los portfolio managers, básicamente. Y luego, pues, entonces, eso en cuanto a las prácticas. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta aquí y luego ya cuento mi trabajo de ahora, que como que puedo contar un poco más en detalle, porque es lo que hago y llevo más tiempo y es de lo que más sé. No sé si tenéis alguna pregunta de esto. Yo justo tenía una pregunta, pero que englobaba, digamos, al trabajo en fondos de inversión en general. Así que si quieres puedes comentar tu última experiencia por ahora y te hago esta pregunta. Vale. Y luego, cómo he llegado a Taconic tiene bastante gracia, porque yo acabé en T. Rowe Price en septiembre, me hicieron una oferta para volver en diciembre, porque me quedaban un par de asignaturas del máster. Estoy hablando para empezar en diciembre de 2019. Pero yo siempre me quedaba por probar el mundo hedge fund, ¿no? Y entonces pues, hice entrevistas, estuve hablando con Recruit, con Headhunters, tal. Y 2 semanas antes, literal, de tener que empezar en T. Rowe Price, yo había hecho prácticas con este fondo, con Taconic. Y hoy me dijeron, oye, tío, te queda una ronda, vente a hacerla y te decimos algo. Y yo estaba de vacaciones en Tailandia, me acuerdo, porque era mis 2 últimas semanas de vacaciones antes de volverme a Tirro. Y fue como, tío, esta es una oportunidad que no me vuelve a pasar en la vida. Por lo tanto, me vuelvo de Tailandia, me cambio los vuelos, no, me cambio los vuelos, no, me compro un vuelo nuevo y me volví para aquí, hice la ronda de entrevistas y me cogieron y empecé en enero. Que luego resultó ser muy buena decisión, ya os cuento por qué, pero esa fue la historia. Entonces, o sea, a ver cómo lo cuento, hay mucha información, pero por resumir, y luego podemos hacer preguntas, pero básicamente, ¿qué es un hedge fund? O sea, un hedge fund no deja de ser un fondo de inversión con muy poca regulación, es decir, donde no tenemos prácticamente ninguna restricción sobre qué tipo de activos podemos comprar o vender, usar derivados, concentrar mucho la cartera, concentrarla poco, de todo. O sea, podemos hacer literalmente de todo. Entonces, eso es lo que, o sea, eso es lo que define un hedge fund más que cualquier otra cosa. Muchas veces la gente tiene la imagen del hedge fund de un hedge fund en particular, con una estrategia en particular, cuando la realidad es que un hedge fund no deja de ser una entidad legal que se caracteriza, por eso que os digo, de poca regulación, se caracteriza porque las fees, es decir, las comisiones que cobramos, las cobramos por éxito, ¿vale? No solo por gestionar dinero, sino por los resultados que conseguimos, y que está limitado por ser unos vehículos que pueden llegar a ser como bastante exóticos y sofisticados, están reservados para inversores profesionales. Es decir, para invertir en un hedge fund, si eres una persona individual, tienes que tener un patrimonio muy alto, ¿vale? Que yo estoy bastante en desacuerdo con esta norma y luego queréis podemos hablar, o ser un inversor profesional, por ejemplo, fondos de pensiones o fundaciones. Nosotros gestionamos dinero de fundaciones muy grandes, de este tipo de cosas. Entonces, esto es respecto a lo que es un hedge fund muy así a grandes rasgos. Entonces, en Taconic, ¿qué hacemos? O sea, en Taconic somos un hedge fund que nos calificamos como multiestrategia porque hacemos un poco de todo, ¿vale? En función de cómo... ¿qué es lo bueno de ser multiestrategia? Que en función de cómo veas el mercado dices, oye, veo la deuda
más atractiva, entonces compro deuda, o veo más atractiva el sector, yo que sé, hotelero, ahora voy al sector hotelero. Entonces, te permite mover un poco el portfolio en función de dónde ves tú que hay más oportunidades, ¿no? Entonces, nosotros tenemos eso, no sé, tenemos como 7.000, 8.000 millones bajo gestión, que están en dos fondos principales, que uno es un fondo de 5.000 millones, que es como nuestro fondo conocido, el Taconic Opportunity Fund, que ahí tenemos un poco de todo tipo de activos, parte de las posiciones son del equipo europeo, parte son del equipo americano, y luego tenemos fondos más pequeños para estrategias en concreto. Por ejemplo, acabamos de levantar uno para hacer estrategias de estrés en Europa, sobre todo en el sur de Europa. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es la estrategia del fondo grande, del hedge fund? Pues la estrategia es conseguir retornos muy estables, cualquiera, sea cual sea lo que sea lo que sea que hace el mercado, ¿no? Es decir, nosotros no tratamos de batir al S&P 500, nosotros lo que tratamos es tener muy poca volatilidad y dar retornos, pues high single digits, ¿no? Como se dice, entre el 7 y el 11%, muy constantes todos los años. Pum, pum, pum. O sea, para nosotros un año perder dinero es, algo que no nos podemos permitir. Por lo tanto, siempre las carteras hay que construirlas de una manera con muchos derivados, protegiéndote de distintos riesgos. O sea, es algo que yo no hago tanto, que yo me dedico más a las posiciones en concreto, pero que el portfolio manager que tenemos en Europa y los dos que hay en Estados Unidos se dedican prácticamente la totalidad del tiempo a eso, a ver dónde están los riesgos y ver cómo no perder dinero. Em, entonces es nuestra estrategia. Luego, es cierto que los vehículos de distrés para Europa, pues tenemos otras estrategias, necesitamos buscar retornos más altos porque son otro tipo de fondo. Pero eso es un poco cómo funcionamos y luego, pues, cómo funciona el equipo. Pues, como os decía, el equipo de investment en Europa somos 7 o 8. Yo soy una de las personas, hay un portfolio manager, tres personas que se denominan directors la posición y tres asociados, que yo soy uno de ellos, y yo normalmente suelo trabajar o con un director o, bueno, ahora últimamente también bastante directamente, ahora que llevo más tiempo, un año y poco, pues con el portfolio manager directamente. Y mi día a día básicamente es, oye, eh, monitorizar las cosas que tenemos en cartera, que no lleva mucho trabajo porque tenemos pocas posiciones. Nosotros somos un fondo bastante concentrado, por lo tanto, yo hay 4 o 5 cosas que tenga que mirar más o menos de manera recurrente, pero que tampoco una vez que has hecho el trabajo, simplemente actualizar, ver si ha cambiado algo o no. Y luego analizar nuevas oportunidades, y analizar nuevas oportunidades significa, oye, creemos que esto es interesante o no. Y pues analizar números, hablar con gente, ver un poco cuánto creemos que vale algo. Y luego hay una parte muy importante, sobre todo ahora últimamente, porque el mercado cotizado está muy caro en general, o creemos que está muy caro y que vemos pocas oportunidades, estamos haciendo muchas oportunidades privadas, es decir, deals como haría un private equity. O sea, yo ahora mismo estoy haciendo 2 deals que son puramente deals de private equity. O sea, es como si fuéramos un private equity. Un deal de hoteles, de comprar unos resorts por ahí por Europa. Y otra de quedarnos con una participación minoritaria en otra empresa. O sea, hemos un poco pivotado a donde creemos que hay más oportunidades. Entonces, mi día a día es muy variado, realmente. A mí vamos, a pesar de haber estado trabajando desde casa durante bastante tiempo, he aprendido una absoluta barbaridad y me veo, o sea, yo siempre comparo a cómo llegué yo cuando empecé a hacer mis prácticas en Blackstone y cómo me encontraba yo y cómo a cómo estoy ahora. Y o sea, es que han pasado, es como, no sé, bueno, no sé si vosotros lo veíais, pero ¿cómo se llamaba esta serie de dibujos animados, Dragon Ball Z, que te metías en una sala y avanzabas 7 años? Pues esto es lo que yo me siento, o sea, que he avanzado como 7 años con este año que llevo aquí. Y lo que os decía de la confianza y de ¿cómo es? La capacidad de hacer cosas sin tener que preguntar y, ¿sabes? Que te dé la responsabilidad para eso, yo creo que es salvaje lo que he aprendido este año, como os digo, a pesar de tener que trabajar desde casa. Perfecto, Edu. Pues como última pregunta antes de iniciar la ronda de Q&A y después de hacer otra breve ronda con una serie de preguntas cortas, ya que hemos llegado, digamos, al último momento de tu carrera, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué le depara a Edu el futuro o qué espera Edu que ocurra en el futuro? Quiero decir, ¿tienes intención de hacer carrera dentro del fondo en el que te encuentras actualmente? ¿Tienes pensado trabajar, moverte hacia otro sector profesional? ¿Tienes pensado iniciar alguna aventura empresarial propia? Pues mira, yo te diría, o sea, o sea,
si quisiera, o sea, yo siempre pienso a 3 años, ¿no? Que es lo que un poco pensar más adelante, pues no sabes a dónde te puede ir la vida. A 3 años no tengo ninguna intención de irme de donde estoy, realmente. Eh, vamos, tendría que pasar algo rarísimo para que yo me fuera de Taconic. O sea, me tendría, digo, si no me podrían echar, pero digo, si no me echan, no, me cuesta ver por qué me iría a otro fondo. Quiero decir, todo tal y como está estructurado Taconic, a mí me funciona muy bien. Tengo un jefe que es absolutamente excelente en todo y que cada día aprendo con él vamos, es que yo te diría que casi la única forma de que me fuera aquí es que se fuera a otro sitio y me fuera con él. O sea, no sé si me explico. Entonces, a 3 años no creo que me vaya a ningún lado. Y luego, dentro de 3 años un poco aplica lo mismo. Es decir, si quiero seguir haciendo esto, finanzas, quiero decir, o hedge funds, no veo ninguna razón por la que me fuera a ir a otro sitio, porque al final te das cuenta que en el mundo hedge fund importa mucho, no importa tanto el hedge fund en sí, importa porque eres una persona tan autónoma dentro de tu fondo que hay un pot de capital que si encuentras oportunidades lo inviertes tú, el portfolio manager te dice, ok, invierte y ya está, o sea, casi te da igual dónde estás. Es que no es como decir, oye, estoy en investment banking y en Goldman Sachs hago mejores deals que en BVA. O estoy no sé, en una empresa que es mejor que otra. O sea, aquí es que realmente es que da igual. Es que eres tú y tener acceso a dinero, que es lo que te da, pues estar en un fondo grande. Ya está. Por eso no creo que haya ninguna razón. Yo qué sé, puede cambiar un jefe y puede ser un jefe con el que te lleves a muerte y cambiar. Pero si no, me cuesta ver por qué te irías a otro lado si quieres seguir haciendo esto. Ahora bien, no sé si voy a querer haciendo todo esto toda mi vida, más que nada porque a mí siempre tuve la espinita de crear algo de cero. O sea, al final, aunque mi trabajo sea exigente y lo que sea, y tengas parte hay bastante de emprendimiento dentro del fondo, ¿no? Porque tienes que buscarte las oportunidades, tal, no sé qué, pero al final me viene todo dado. O sea, tenemos una secre que nos hace todo, tenemos acceso a research, tenemos no sé qué. Pero a mí realmente me pone mucho lo de ir a un sitio donde no hay nada y construir algo. Que puede ser una empresa, que probablemente sea una empresa, y no tiene por qué ser necesariamente del sector financiero, ¿eh? Puede ser mucha cosa. Pero a mí realmente eso es algo, es como en la pirámide de Maslow, oye, si ya has tenido una carrera profesional más o menos buena durante 10 años y demás, ¿qué es lo que hay todavía más? Porque realmente dentro de aquí, ¿qué te puede quedar? Pues ganar más dinero y subir arriba dentro del mismo fondo, pero no deja de ser un poco lo mismo, ¿no? Pero a mí lo que de verdad me llama la atención, no digo lo que de verdad llama la atención, pero algo que siempre lo he tenido ahí es decir, tío, ir a un sitio, empezar desde cero y construir algo y construir una cultura también, que para mí es algo que sería súper interesante, montar un equipo, construir una cultura y ofrecer un servicio o un producto que la gente demande, crear trabajo, hacer crecer una empresa, eso me parece desde cero. Eso es algo que quizá me apetezca hacerlo en algún momento, pero bueno, ya te digo, a 3 años no va a pasar y es que cada año que pasa aquí hace que las probabilidades de éxito en la siguiente aventura, si es que es otra, sean mayores, porque las skills, los contactos, las situaciones en las que pasas y de las que aprendes, es salvaje lo que luego van a ayudar. Genial, Edu. Pues si quieres, ahora que hemos hecho ya, yo creo que el repaso definitivo y exhausto sobre tu carrera profesional, yo creo que puede ser momento de iniciar ya la ronda de Q&A y que todos los que tengan preguntas, pues la escriban por el chat, ¿vale? Vamos, de todos modos, yo ya a título personal, no sé los demás, pero yo a título personal tengo preguntas para bombardearte. Vale, pues como queráis, sí, sí, hacedme las que queráis. Y lo que voy a intentar responder no tan largo, porque es que, porque si no, nos dan aquí las 10 entonces, eh, pues os respondo más al pie. Intentaré. De acuerdo. El problema que tenemos es que digamos, los asistentes, los que no son panelistas, tienen que hacer la pregunta por escrito, ¿vale? Así que si quieres, conforme se vayan escribiendo, te las voy leyendo. Y si no, Vale, vamos, también damos paso a todos los panelistas que quieran hacer también preguntas al ponente. vale, como queráis, sí. Álvaro, si no, mientras tanto voy preguntando tú alguna pregunta mientras la escriben. Vale, vale, genial. Yo tengo una pregunta que, bueno, me la he reservado porque pensaba, digo, a lo mejor en la ronda de Q&A pues puede salir porque es la típica pregunta, ¿no? Pros and cons de trabajar, digamos, en el sector financiero.
Bueno, en concreto, pues en un gran banco de inversión y también pues en fondos de inversión. Pros and cons. Pros. Tu trabajo está muy relacionado con lo que pasa en el mundo, que es una cosa que es una tontería, pero yo siempre pongo el ejemplo de, vamos a pensar en trabajos que tengan mucho reconocimiento social, como por ejemplo, y siempre digo, piloto de avión o, o médico. Son trabajos que es gente con mucho capital humano y mucho reconocimiento social, que se puede ganar mucho dinero, pero que podrían hacer su trabajo perfectamente sin tener ni idea de lo que está pasando en el mundo. Entonces, a mí, poder hacer un trabajo donde las cosas que pasan en el mundo, lo que dice Trump, lo que hace la Fed, el cambio de gobierno en no sé dónde, te afecte, me parece súper interesante porque es que estás muy enterado de lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, eso es una parte buena. Otra parte buena es que, joder, aprender de finanzas es algo muy extrapolable a muchas cosas. Lo que te decía antes de que sabiendo de finanzas puedes, pues eso, son skills muy, muy transferibles a luego montar una empresa o a trabajar en un corporate en vez de en finanzas. O sea, creo que las skills son muy útiles para muchas cosas. Tercero, eh, o sea, obviamente financieramente, la gente siempre dice, no, esto no es como antes de la crisis, pero obviamente las diferencias, y yo me comparo con mis amigos y hay unas diferencias enormes financieramente y de sueldos respecto a otros sectores. O sea, son salvajes las diferencias, muchas veces no entiendes muy bien cómo es posible. Entonces, esa es otra de las razones. Y la cuarta razón, yo te diría, eh, mm, una cosa buena de finanzas, depende un poco del trabajo, pero en general, yo creo que igual aplica a todos los trabajos de finanzas, es que ves un poco de todo. Es decir, si tú trabajas en una empresa que hace coches, pues estás viendo coches todos los días, ¿no? O cosas relacionadas con coches. Y aquí yo un día estoy viendo pues una empresa de no sé qué, otro día un hotel, otro día no sé cuánto. Entonces es como que estás viendo un poco cada día distinto, ¿no? No cada día, pero cada X tiempo distinto. Y ahora la moda está invertir en no sé qué, pues aprendes no sé qué. Ahora la moda está en X, pues vas a X, ¿no? Entonces, eso es la parte buena. Partes malas. Partes malas son que es un trabajo que en general requiere de muchas horas de tu vida, que a mí particularmente no me importa las horas en sí. O sea, si el día tuviera 30 horas, a mí no me importaría trabajar 12 porque tendría 18 para hacer otras cosas. Pero sí que es cierto que te impide hacer otras muchas cosas en tu vida. Y eso es algo que yo a veces me cuesta. A mí que me gusta el deporte y que tengo otros intereses, pues oye, a veces, joder, dices, joder, otro día que he pasado, que solo he currado, ¿no? Imagínate. Entonces, esto es una realidad. Luego, otro tema es que Em, muchas veces, y esto va relacionado un poco con mi pedrada ahí de montar una empresa, es que es difícil ver cuál es tu impacto directo o sea, de qué manera estás impactando positivamente en la sociedad. Es decir, porque si tú montas una empresa y creas puestos de trabajo, pagas buenos salarios y das un servicio que la gente demanda, pues es que es obvio que estás generando algo bueno para el mundo. En finanzas, a nivel macro, que haya mercados financieros es absolutamente fundamental. Y mucha gente no se da cuenta, pero es que tener mercados financieros que aloquen bien el capital y los fondos disponibles para invertir es fundamental para el crecimiento económico. Es cierto que pero es cierto que en tus acciones micro del día a día muchas veces cuesta ver cómo estás influenciando a la sociedad de manera directa, ¿no? Entonces, y yo, claro, muchas veces dices, joder, yo qué sé, estoy comprando aquí esta acción, que sí, que estoy alocando el capital bien, si sube y tal, porque al final, si lo miras a corto plazo, ¿qué estoy haciendo? Estoy ganando dinero para mí y para mis inversores. Y ya está, no estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y luego, pues bueno, que hay algunas cosas de la industria que a mí particularmente no me encantan, en plan de que pues hay mucha jerarquía, depende un poco del sitio, pero como mucha jerarquía, mucha gente con muchos egos y bueno, a veces hay situaciones que cuesta gestionar, que hay gente que se cree el rey del mundo. Y bueno, a mí esas cosas me cuestan un pelín más. Pero yo te diría que esos son los pros y los contras. Igual me dejo alguno, pero para mí, para mí son esos. Uy, Perdona, no, estaba muteado, estaba vale, muteado. vale. Perdóname. Justo ahora nos acaban de escribir una serie de preguntas por el chat. Si quieres te leo, ¿vale? Una pregunta de Marco Villaverde. ¿Crees que en tu caso los contactos que has ido conociendo con el avance de tu carrera profesional han sido muy importantes? Eh,
todavía no han sido tan importantes, porque estoy todavía, si lo piensas, en una parte muy inicial de mi carrera. Tengo 28 años, o sea, estoy muy inicial, pero ya estoy viendo que empiezan a ser importantes. Y tener contactos no es hablar con la gente y hacer la pelota. Tener contactos es trabajar con gente distinta, que se den cuenta que eres una persona buena trabajando, para que cuando lo haga hay otros oportunidades en el futuro, piensen en ti como potencial partner, como potencial compañero en cierta inversión, coinversión, lo que sea, ¿no? Entonces, em, los contactos sirven y todavía no van a servir más dentro de unos años. Es decir, ahora que en mi puesto de ahora tengo muchísimo contacto con asesores, con bancos, con otros fondos, pues sé que para los próximos 3 años pues me van a surgir muchísimas oportunidades gracias a estos contactos. También profesionales. O sea, yo, por ejemplo, digo otra cosa. El otro día me entrevistaban en un podcast y hablaba un poco de, oye, cómo buscar trabajo y tal. O sea, a mí jamás se me pasaría por la cabeza buscar mi próximo trabajo en LinkedIn. O sea, ya va todo por contactos de gente con la que has trabajado, gente que te han dado referencias. Y otra cosa también, en el mundo profesional las referencias son importantísimas. Nosotros cuando invertimos en una compañía, o sea, el trabajo que hacemos pidiendo referencias del management es una locura. En plan, ex compañeros de trabajo, ex compañeros de universidad, o sea, ¿cómo se dice? La reputación es una cosa fundamental. Y muchas veces muchas veces tienes interacciones con gente que dices tú, esta interacción me la suda o quedó mal o lo que sea, eso te puede volver. Entonces, eso y lo podemos llamar network con contactos. No me gusta llamarlo network porque network parece que es como que te estás haciendo la pelota al otro tío, ¿no? Pero contactos o por ejemplo, cosas como Twitter. Yo soy una persona muy activa en Twitter. Yo conocí en Twitter a un tío hace años con el que he mantenido una relación y ahora estoy haciendo un deal gracias a él, porque me lo trajo él y lo conocí en Twitter. Y es una cosa muy importante para mí porque es como el primer deal que yo he traído al fondo, tal, y fue a través de alguien que conocí en Twitter, ¿no? Bueno, no es el primero, pero bueno, de los primeros y tal. Entonces, yo lo que le diría a la gente en cuanto al network es, pensad que toda interacción que tengáis con otras personas va a tener impacto y os va a volver en el futuro. No importa el tipo de persona que sea, ni importa que sea una interacción rápida de un día o de unas horas. Todos puede volver. Todos puede volver. Y yo es algo que no tenía tan en cuenta cuando era más joven y ahora lo tengo muy en cuenta. O sea, cómo me enrollo en las respuestas, ¿no? Tengo que hablar de forma. Para eso estamos. El tiempo, el límite de tiempo lo pones tú, no nosotros. Ahí, nosotros encantados. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. También de Marco. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiera aspirar a una empresa de mucho nivel, como JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs? Eh, yo creo que para llegar a esos sitios primero hay que hacerse un currículum bueno, no solo de universidad y notas, también de prácticas. O sea, no, es muy difícil llegar a cualquiera de estos sitios si no tienes prácticas antes, realmente. O sea, o eres el número uno de las top 3 universidades y consigues prácticas directamente a ellos, si no, siempre todo el mundo pasa por sitios antes. Entonces, eso es la clave para que te llamen las entrevistas. Y luego las entrevistas yo creo que es lo que respondía antes, ¿no? De ir a las entrevistas seguro, con los conceptos claros básicos muy claros y sin dudar, por así decirlo, y o sea, hay que ir mira, las entrevistas hay que ir con perfil bajo, es decir, con no ir de subido, pero que tampoco te dé la sensación de que te están haciendo un favor, ¿sabes? O sea, yo recuerdo cuando yo me fui de Blackstone, me pidieron en Blackstone que les ayudara a buscar a la siguiente persona para irse de prácticas, ¿no? Tío, yo me acuerdo que hice entrevistas como mock interviews, en plan, como entrevistas de preparación con compañeros de clase míos del BS, y tío, no se estaban entrevistando con Blackstone, se estaban entrevistando conmigo, que era falso, y estaban como, buah, me estoy entrevistando con Blackstone, o estoy aquí como si me estuvieran haciendo un favor, y es en plan, tío. O sea, que al final eres un candidato más, que vas a hacer curro para ellos, tal. O sea, que no te pienses que esto es tal. Y yo creo que mucha gente va a las entrevistas de estos sitios como endiosando la marca y pensando que ahí todo el mundo es tal y te cagas. Y eso es algo que es otro consejo que yo daría para las entrevistas, que es como hay que ir con perfil bajo, sin uno flipado, pero que nadie te está haciendo un favor, pero está ahí, que si estás ahí es que te lo has ganado. Totalmente. Personalmente estoy muy de acuerdo contigo. Seguimos. Una pregunta de Francisco. Bueno, podemos, si quieres, resumirlo en dos preguntas.
¿qué te hubiera gustado que te dijeran cuando estabas en la universidad? Y bueno, una pregunta que a lo mejor le puede interesar a la mayoría de la gente. ¿Qué sectores te parecen más atractivos de cara a 2021? ¿Qué me hubiera que me gustaran? Me hubiera gustado que me digan que hay que hacer prácticas cuanto antes y cuantas más mejor. Por lo que os comento antes de saber cómo funciona el lugar de trabajo y el mundo profesional. Eso es algo me hubiera gustado que me dijeran. Y luego, otras dos cosas. Uno es lo que yo os conté de en los primeros años de carrera, ir a saco, en plan, a los curros más exigentes, a estudiar lo máximo en CFA hasta no sé qué. Joder, tú ten en cuenta que yo a los 25 ya tenía el Investment Banking, CFA, el KIA, ya estaba aceptado para irme a Londres y es como que concentré mucho en los primeros años de mi vida y esto me hace ir ahora con cierta tranquilidad en cuanto a de que, por ejemplo, ahora no se me ocurre estudiar ni hacer otro máster ni nada. Ahora estoy en fase de trabajar y disfrutar del tiempo libre y de lo acumulado. Entonces, acumular al principio, aunque mucha gente diga tal. O sea, es que yo creo que los jóvenes, y yo ahora primero, tenemos una visión muy corta de la vida. O sea, yo me acuerdo cuando era chaval que yo decía, yo pensaba en mi vida hasta los 30. Y a partir de los 30 es como que no había vida. Ya eras viejo. Y tío, yo tengo 28 ahora y tengo una vida igual que la de que tenía con 23, pero con un trabajo que me mola, que aunque es exigente, tengo tiempo para hacer cosas, vivo la ciudad donde quiero, con dinero para poder hacer la vida que quiero. Y tío, y tengo 28 años. Es que no estoy ya, no soy un padre con hijos, no sé si me explico, que es lo que yo decía, nada, para tener dinero cuando tengo hijos no lo tengo. O sea, que es luego mi visión de 16 años. Em, y entonces, hay que concentrar al principio. Eso yo lo tengo claro. Y a mi hermana, mira, mi hermana tiene 5 años menos que yo. Y yo siempre estuve muy encima de mi hermana para concentrar al principio, al principio, al principio. Porque luego, joder, es que, de nuevo, a mí me podrán echar de ese trabajo. Me podrán echar si lo hago mal o lo que sea. Pero yo no me voy a ir a trabajar o sea, no me voy a ir no es voy a encontrar un trabajo un poco peor, pero quiero decir que no me voy a quedar en el paro. Y eso es por todas las skills que has acumulado. Entonces es otra cosa que diría. Y por último diría que todo, como se suele decir en inglés, extra mile, es decir, ese puntito adicional de, oye, si te piden hacer algo y te dicen, oye, mira, haz esto, no es tan importante, hacerlo bien. Si me dicen, oye, esto, si te da tiempo, hazlo, hacerlo, porque este tipo de cosas parece como que son detalles que nadie mira, pero al final acaban importando y la gente se queda con estas cosas, sobre todo si entras con buen pie a los sitios. O sea, esos serían mis consejos. De acuerdo, Edu. Luego, ha pedido turno Vicente Moreno, que es el presidente del Club de Inversión de Loyola en el campus de Sevilla. Así que... Ah, perdón, me faltó responder a lo de los Ah, sectores. es verdad, es cierto, es cierto. Se me olvidó a mí Perdón. también. ¿Con sectores a qué os referís exactamente? Yo creo que se refieren a sectores dentro de lo que es el mercado de equity. Sectores. Bueno, a ver, aquí hay o sea, hay un trade. Bueno, me voy a poner un poco técnico aquí, seguro que hay muchos que ya lo entendéis, no sé un poco la gente si todo el mundo está muy puesta o no, pero bueno, básicamente aquí hay dos cosas interesantes que están pasando en el mercado. Una cosa que está pasando en el mercado es, que de hecho es lo que estuvimos hablando hoy con el analista, es cómo el estímulo que va a entrar en Estados Unidos, hay cierto miedo de que genere inflación. Entonces, sabéis que cuando hay inflación, o al menos las expectativas de inflación suben, los tipos de interés nominales suben, ¿vale? Eh, y no solo suben los nominales, sino que si hay riesgo de inflación, los bancos centrales también tienen que subir los tipos reales para que la economía no se caliente y no se entre en una espiral de inflación muy peligrosa. Entonces, ¿qué pasa? Que llevamos 10 años con un mercado que es tipos nominales abajo y tipos reales abajo, por lo tanto, los beneficios que están muy lejos en el futuro de las empresas growth, de las empresas tech, valen mucho hoy, porque si bajas la tasa de descuento de los beneficios futuros valen más hoy en valor presente, y ahora estamos viendo lo contrario, que estamos viendo que los tipos de interés suben y que por tanto lo que debería pasar, y ya está pasando, es que muchas compañías value que lo llevan haciendo fatal en los últimos años ya estén pegando un subidón tremendo. ¿Por qué? Porque cuando tienes unos tipos de interés al alza, tienes riesgo de inflación, dices, joder, es que una empresa que me está generando beneficios hoy
es mucho más segura y tiene mucho más sentido que una que está haciendo pérdidas durante 10 años, aunque luego sea un pepino. Entonces, eso es algo que está pasando en el mercado y que está siendo muy interesante porque es algo que no ha pasado en los últimos 10 años. O sea, que eso es algo que si os interesa, le echéis un ojo. Y luego, lo conté el otro día hice con London Business School, hice también una charla parecida. Todo el tema de las SPACs, para el que no lo sepa, las SPACs son estos vehículos que salen a bolsa, sobre todo en Estados Unidos, que levantan dinero sin saber para luego comprar una empresa. Yo os diría que no quiero entrar mucho en el tema porque es un tema complejo, pero que si os gusta la inversión, que os dedicaras a entender qué son las SPACs, por qué se levantan, qué riesgo tienen, cómo funcionan, porque yo creo que es un tema que va a seguir bastante al alza en los próximos años y que no mucha gente entiende bien. Y creo que es un ejercicio intelectual muy interesante para vosotros. Eso yo te diría, a nivel inversión, las cosas que me parecen interesantes. Y luego, bueno, cosas que a mí me parecen interesantes también a nivel inversión. Uno es que creo que tiene futuro, es que es meternos en un camino de 11 varas, pero la inversión en derechos musicales y en royalties en general. Royalties, es decir, al final las royalties no dejan de ser un cash flow que genera un activo, por lo tanto ese activo lo puedes comprar esos cash flows, y creo que eso es algo hacia donde va el mundo, hacia que los creadores que luego generan cash flows vendan sus activos para que luego sean otros inversores los que cobren los cash flows y demás. Eso es otro tema interesante, el tema de las royalties. Y a mí me gusta mucho el sector de mental health. Me parece un sector que va a tener, que hay que hacer algo disruptivo ahí porque está fatal, o sea, está fatal y va peor. Hay malas soluciones y es un sector de muchos billions y trillions de euros de tamaño y que creo que es un sector muy, muy atractivo. Muy atractivo. De acuerdo, pues Vicente, si quieres, puedes- Genial, creo que se me oye, así que bueno, en primer lugar, como ya ha comentado Álvaro, pues como parte de la ejecutiva del club, te quiero dar las gracias por estar aquí hoy. La verdad que ha sido una absoluta maravilla poder contar contigo porque es que tu experiencia es brutal. Así que bueno, yo te quería lanzar varias preguntas. A ver, como las voy a decir, no sé si las suelto del tirón y te vas acordando. Suéltalas. Vale. Bueno, la primera es que si un inversor, o en este caso más que inversor, un profesional del mundillo, tiene que leer mucho, tiene que tener mucha lectura. Después, por otro lado, me interesa saber cuál puede ser la filosofía de inversión predominante ahora mismo dentro del mundo financiero. Y por último, me gustaría conocer tu opinión, que al final no la has detallado, sobre por qué crees que los requisitos mínimos que imponen a los hedge funds y demás, pues por qué está en contra de ellos o qué crítica tiene contra ellos. Muy bien, vale, bien, nos ponemos un poco técnicos ahora. La primera pregunta era sobre, bueno, voy a la segunda, sobre cuál es el estilo de inversión predominante ahora mismo en el mercado. Y a ver, es difícil de decir, ¿no? Porque cada fondo tiene su estrategia y demás, pero algo que yo creo que ha cambiado la visión del mercado en los últimos años es todo el tema del growth, ¿no? De todas estas empresas tecnológicas que crecen tantísimo, que tienen unos mercados potenciales tan enormes, que tienen tecnologías tan revolucionarias que pueden disruptear, no sé si se dice disruptar en castellano, pero vamos, me entendéis, sectores enteros gigantescos. Eso es algo que, si os acordáis, en la burbuja.com de los 2000 y así, petó, y entonces la gente siempre tuvo mucho miedo a eso, pero ahora se están dando cuenta de que estas empresas no solo crecen, no solo disruptean sectores, no solo tienen tecnologías nuevas, sino que tienen un path a beneficios muy claro. Es decir, mírate Facebook, mírate tal, o sea, son empresas que sí, que son tech, que crecen mucho, pero tienen unos beneficios salvajes, unos márgenes salvajes, son unas empresas muy profitable, por así decirlas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a la gente le ha cambiado un poco el chip, porque venías con mucho miedo de las burbujas de los .com y todo el rollo, y ahora se están dando cuenta de, oye, es que estas compañías de software, cuando están en ramp, están ya estabilizadas van a estar estabilizadas dentro de unos años, tienen unos márgenes del 60, del 70, del 80%, clientes recurrentes, poco intensivos en capital, que genera mucho cash flow, y la gente está dispuesta a pagar unos múltiplos muy altos por eso. O sea, siempre, ahora, muchas empresas de software que cotizan
están cotizando no PER, en plan sobre beneficios, no sobre EBITDA, sobre ventas. Es decir, 15 veces ventas, 20 veces ventas. ¿Por qué? Porque por dos cosas. Primero, por lo que todos sabemos que es lo de siempre, ¿no? Que si creces mucho, pues lo que es PER 20, o sea, múltiplo sobre ventas de 20 hoy, si creces a doble dígito, pues son 10, son 5. Entonces, hay mucho valor en los próximos años, pero sobre todo se están dando cuenta que estas empresas pueden ser realmente muy profitable. Porque, de nuevo, un software que una empresa usa de manera recurrente, que es importante para su negocio y demás, puede cobrar unos márgenes del 60 al 70%. Entonces, yo creo que eso es algo que le ha cambiado la mentalidad a la gente, que el valor no está solo en los beneficios presentes, sino también en los beneficios futuros. Y que una empresa sea tech y crezca mucho no significa que no pueda tener beneficios futuros positivos y muy grandes. Digo esto, pero también digo otra cosa, y es que se meten en el mismo saco de empresas tech y empresas growth a muchas empresas con modelos de negocio totalmente distintos. Es decir, yo puedo entender que puedas pagar por una empresa de software muy potente, que crece mucho, 10 veces ventas, pero, no sé, yo, por ejemplo, soy bastante poco believer en las empresas de reparto a domicilio. O sea, a los deliveros de turno, que valen también una barbaridad, y yo no soy nada, no me acaba de convencer nada ese modelo de negocio. Quizá Deliveroo en concreto sí, pero luego otras que están saliendo un poco similares, no tanto, ¿no? Entonces, creo que la gente está metiendo mucho en el mismo saco a estos dos tipos de empresas. Pero sí, yo te diría que ese es el mayor cambio que ha habido últimamente en el mercado y en filosofía. En pensar que las empresas tech, por resumir, empresas tech y empresas growth no son burbujas, sino que son empresas que pueden generar valor real. Entonces, eso por ese lado. Luego, la tercera pregunta, sobre por qué creo que está mal, o sea, porque, que está limitado que está mal que esté limitado a inversores sofisticados. Porque, a ver, por varias cosas. La primera es la respuesta así, más a lo bruto, ¿no? Que es, si tú puedes ir a un Codere o a un William Hill o invertir en apuestas del Madrid, ¿cómo no vas a poder invertir en un fondo de inversión gestionado por alguien profesional? Si tú te puedes abrir una cuenta en De Giro y tradear CFDs, ¿cómo no vas a poder invertir en un hedge fund o en un venture capital? ¿Vale? Entonces, eso es la respuesta fácil. Pero luego tengo otras dos respuestas. Y es, uno, ahora mismo, algo que ha pasado en el mercado es que si vosotros miráis los números de salidas a bolsa que ha habido en los últimos años, ha caído mucho respecto a años anteriores. Los últimos años me refiero a los últimos 10. ¿Por qué? Porque hay un mercado privado muy desarrollado. Es decir, fondos de private equity cada vez más grandes, fondos de venture capital cada vez más grandes. Fijaros las IPOs que hacen las empresas de tech. O sea, salen a 10.000 millones. O sea, ¿cuánta valoración salió Uber? ¿A cuánta iba a salir WeWork? ¿A cuánta sale Slack? O sea, son empresas que se mantienen en privado durante mucho tiempo. Es decir, hay una generación de valor salvaje entre que pongan el primer euro de inversión en esa empresa y la valoran a 1.000.000 de euros hasta que llega a los 10.000 a lo que es a la bolsa. Y solo entonces puedes dejar que la gente invierta en ella. Entonces estás generando una desigualdad donde aquí la gente que hace dinero son los venture capitalists, los private equity funds y los que invierten en esos fondos, que son inversores institucionales o ricos. Entonces estás generando una desigualdad que, tío, que es que no tiene ningún sentido. Es que estás impidiendo que el americano o el español medio se beneficie de la generación del valor de las nuevas tecnologías y las nuevas empresas. Eso es una locura que sea así. Luego, por último, y más en términos de hedge fund, la gente tiene la imagen de que los hedge funds son sitios muy arriesgados. Yo no te digo que no haya hedge funds que estén un poco tal y que puedan quebrar o lo que sea, pero nosotros, fijaos la estrategia que os he dicho, nuestra estrategia es dar unos retornos muy estables, con muy poca volatilidad y con el downside protegido. O sea, es que nuestro vehículo sería ideal para un pensionista. Un pensionista que quiere sacar un 5, 7, 9, lo que depende del año, de lo bien que lo hagamos, pero que sea muy difícil perder dinero. Y mientras tienes a los pensionistas invirtiendo en pensiones, la Caixa, no sé qué, con unas rentabilidades lamentables, con unos drawdowns en los años malos del 20%, o sea, no tiene ningún sentido. Es que fijémonos qué significa la palabra hedge fund, fondo de cobertura. Hedge es cobertura. O sea, me parece un despropósito y una manera de, pues eso, impedir a la gente que vaya a los sitios donde se está generando valor y riqueza. Y luego, me habías preguntado otra cosa que se me acaba de ir. La primera. Que si hay que leer mucho. Mira, sobre leer mucho,
yo te digo, en esta primera etapa de mi carrera yo leí muchísimo de finanzas, muchísimos libros de finanzas, no solo los CFAs y demás, sino pues los típicos libros de One Up, Wall Street, Buffett, no sé, todo este tipo de cosas, en la fase en la que estás aprendiendo. Pero ahora yo no leo nada de finanzas prácticamente, leo más de otras cosas, porque creo que mucha parte de finanzas es aplicar modelos mentales y conceptos y cosas de otras cosas a finanzas. Por eso yo leo un huevo, la verdad, bastante. Leo mucho y no solo libros. O sea, de hecho, libros tampoco leo 50 libros al año, pero siempre estoy leyendo blogs y estoy leyendo ideas de gente y cosas. Y no de finanzas. Y de hecho, no leo prácticamente nada de finanzas. Una vez que tienes los conceptos básicos, creo que lo más útil es leer de otras cosas. O sea, el tema de los derechos musicales, de inversión en derechos musicales y los royalties, pues se me ocurrió leyendo otras cosas de música, de industria musical y demás. O todo el tema de mental health se me ocurrió leyendo sobre mental health, no sobre inversión en mental health. Entonces, leer, una vez que tienes un concepto básico, me parece más interesante leer otras cosas. Porque otro libro más adicional de el cuarto libro sobre Buffett es que te va a aportar cero. Genial, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Pues Edu, tenemos dos preguntas más. Terminamos con estas dos y te hago yo también una breve pregunta y luego pasamos a la última sección, que es muy rápida, ¿vale? Vale. Nos pregunta Lorena que si animaría a arriesgar a la hora de irte a una empresa de una empresa a otra. Y luego nos pregunta Javier que si la universidad te sirvió de algo. A ver, a Lorena yo le diría que para irte de una empresa a otra creo que hay que tener una buena razón. Porque en general creo que, o sea, y una buena razón puede ser un jefe muy malo en la tuya, un proyecto totalmente distinto que te gusta mucho más en la otra, un salto de dinero muy grande, unas responsabilidades mayores, pero lo que mucha gente hace de cambiarse de una empresa a otra por ganar 2.000 euros más al año, creo que tienes más que perder que ganar, porque esos 200 euros al mes o 150 euros al mes no van a ningún lado y lo que haces es no desarrollarte dentro de la empresa, no ganar por así decirlo, tu goodwill, se dice en inglés, vamos, joder, ¿cómo se dice en castellano? Voluntad. ¿El ¿No? qué? ¿Puede ser? Sí, no, No. tu reputación dentro de una empresa, todo este tipo de cosas, no te da tiempo si estás cambiando de empresa a empresa y en general está mal visto una persona que cambia mucho de empresa. Y yo he estado en distintos sitios, pero yo en Citi he estado 3 años, luego han sido prácticas, ahora en Taconi voy a estar, entonces creo que hay que tener muy buena razón para cambiar. Y luego, respecto a la universidad, a ver, hay mucha gente que dice, vaya, a mí sí que me sirvió, la verdad. O sea, yo estudié economía a ver, yo sé economía por lo que estudié en la universidad. Luego, obviamente, pues te informas por tu cuenta y tal, pero los conceptos básicos los aprendí en la universidad. Las curvas de oferta y demanda las aprendí en la universidad. Matemáticas financieras las aprendí en la universidad. O sea, ahora quiero decir, la universidad es muy mejorable, pero yo no soy tan hater de la universidad, realmente. Bueno, pues terminamos con esta última pregunta. Por ejemplo, puede haber mucha gente interesada pues eso, en comenzar una carrera en JP Morgan, en Morgan Stanley, en Goldman Sachs, pero luego realmente las oportunidades reales, al haber tanta gente interesada en trabajar en este sector y al ser, digamos, la oferta de trabajo, en concreto encima en España, muy reducida, ¿crees que puede ser interesante, bueno, para alguien que es un recién graduado, comenzar a lo mejor trabajando en banca de inversión, pero en empresas españolas más pequeñas como puede ser Arcano Partners, Avante, Banca March, ATL, o crees que puede ser a lo mejor más interesante pues iniciar carrera profesional en una empresa más grande, ya sea de auditoría, de consultoría? No, yo creo que empezar por Corporate Finance es lo adecuado. Corporate Finance, M&A, etcétera. O sea, estos sitios que has dicho, joder, yo me parecen unos sitios que para aprender, porque al final aprender significa hacer transacciones y estar en el día a día. Y en esos sitios, como hacen transacciones más pequeñas, hacen muchas. O sea, tú puedes estar en Barclays, en Madrid, y no hacer un deal en 3 años. Porque el número de veces que repites son bajas, ¿no? Porque son deals grandes y tal. Pero yo trabajo bastante con las boutiques que comentas, con JB Capital Markets, con Arcano, con Alantra, y con los departamentos Big Four. Y, tío, esta gente está súper en el día a día haciendo deals. O sea que a mí me parece mucha mejor esa opción, aunque la marca le suene menos a alguien que no está dentro que irse a una empresa grande a hacer algo menos relacionado y demás. O sea, siempre boutiques de M&A.
Y otra cosa que os diría que considerarais es, ahora hay muchas boutiques que hacen reestructuraciones, que básicamente es que son especialistas en asesorar cuando una empresa está en quiebra o una empresa tiene que levantar deuda o tal. Y en España hay, que yo sepa que tengan oficina, está Juli Lucky, está PJT, está Moelis, está Lazar, está NK5, que es más pequeña. Todo yo creo que es algo que va a crecer bastante, sobre todo por la situación COVID y todo este rollo, y que considerara, o sea, yo diría a la gente que lo considerara, que no solo se quedara en los JP Morgan de turno. Ok, de acuerdo, pues Edu, si quieres pasamos a esta última sección, es muy breve y lo que te voy a decir es una serie de nombres y quiero que me des, digamos, una opinión personal, pero en una palabra, en unas cuantas palabras o en una frase, ¿vale? Vale, venga. Vale, empezamos. Una película de inversiones o de, bueno, relacionada con las finanzas. Margin Call, porque cuenta la historia de Lehman Brothers la última noche. Ok. Un libro, quitando el que has mencionado. Antifrágil, de Taleb. Ok. China. O si Muy quieres, opaco. perdona que te interrumpa. China, podemos resumir los mercados emergentes, China, África, Asia. Mm, La respuesta que prefieras dar. China, un mercado demasiado opaco como para poder invertir ahí, con tranquilidad. Ok. Warren Buffett. Aporta, o sea, es más llamativo lo que ha enseñado al mundo de inversores que sus retornos en sí cuando te los miras. Ray Dalio. Eh, mm, Más mérito por lo que ha construido de cero que por los retornos. Ok. IBEX. Bolsa española. Eh, por defecto no es un sitio para tocar, a no ser 3 o 4 cosas especiales. Es un sitio para no tocar porque los sectores son malos, las empresas son regulares. Por tanto, no tocar a no ser que tengas una muy buena razón. El S&P 500. Donde tendría mi dinero y no miraría para él en 30 años. Tesla y Super. Mm, Me cuesta entender, siendo una empresa que vale mucho dinero, me cuesta poder justificar lo que vale o lo que valía en su pico. Ok. Oro. Le queda poco de ser el activo refugio dominante. CIB. CIB. Pero CIB, El trabajo, el trabajar en Investment Banking. Corporate Investment Banking. una buena inversión para los 3, 5 años primero de tu carrera. Muy buena inversión. Asset Management. Un trabajo intelectualmente muy interesante, pero donde cada vez va a haber menos huecos para gente que haga inversión fundamental. Ok. Y por último, criptomonedas. Mm, Si se habla de criptomonedas, no se puede meter al Bitcoin dentro. El Bitcoin es una cosa y todo lo demás son tecnologías distintas y hay que mirarlas de manera distinta. Ok, de acuerdo. Pues dicho esto, Edu, tanto en nombre de la universidad como en nombre de las dos delegaciones del Loyola Investment Club, como a título personal, darte las gracias. Realmente estamos agradecidos por este pequeño, bueno, pequeño, ya no es ni pequeño ratito, Sí, ¿qué hora es ya? Sí. pues son las 9 menos 10. Por estas casi 2 horas que has compartido con nosotros, que realmente tanto a los estudiantes, a los miembros que hayan asistido a la reunión, como creo que a los dos equipos directivos nos enriquecen mucho. Y poco más, realmente y sinceramente agradecido, ¿eh? Y esperemos que te vaya todo genial.
como, Muy bien, como pues digo por más bien, ahora. enhorabuena por el club. Creo que está genial que montéis esto. Solo por estar en el club, por montarlo, por estar on top de estas cosas, ya vais con ventaja a mucha otra gente. Y nada, seguid haciendo eventos y nada, enhorabuena por el club porque es muy guay lo que estáis haciendo y se valorará cuando busquéis trabajo, ¿vale? Muchas gracias, Edu. Bueno, Gracias. pues Chao. muchísimas gracias. Que vaya bien. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Y también Chao. muchas gracias a todos los que habéis venido a a Exactamente, la muchas gracias a conferencia. todos los que habéis estado con nosotros. Bueno, nos vamos saliendo ya, ¿no? Hasta luego.